Primera parte, capítulo 1, Introducción. Quien haya podido leer la interpretación de los sueños de Freud sin indignarse por la novedad y audacia aparentemente injustificada de su procedimiento analítico y sin escandalizarse moralmente por la asombrosa desnudez de sus explicaciones de los sueños, de suerte que con serenidad y sin prejuicios admita que ese material especial hable sobre él, difícilmente dejara de sentir una profunda impresión en aquel pasaje en que Freud recuerda que un conflicto individual, la fantasía del incesto, es una de las razones esenciales del formidable tema dramático de la antigüedad, la leyenda de Edipo. La impresión que produce esa simple referencia no es comparable con ese sentimiento muy particular que se adueña de nosotros cuando en medio del ruido y ajetreo de la calle de una ciudad moderna tropezamos, por ejemplo, con una reliquia del pasado, el capitel corintio de una columna empotrada o un fragmento de inscripción. Hace un instante nos dejábamos llevar por el vértigo del presente y de repente se nos aparece algo muy remoto y extraño que desvía nuestra mirada hacia cosas de otro orden. Desde la inabarcable diversidad de lo presente, alzamos la vista a una superior conexión en lo histórico. Se nos ocurre de repente que en este lugar en que ahora actuamos y nos movemos, también imperaba semejante vida y ajetreo hace 2000 años, aunque en formas algo diferentes, pasiones semejantes, movían a los hombres y estos se hallaban igualmente convencidos de la singularidad de su existencia. Con esta impresión, producida fácilmente por el primer contacto con monumentos de la antigüedad, tengo que comparar también la provocada por la referencia de Freud a la leyenda de Edipo. Hace poco estábamos ocupados aún con las desorientadas impresiones de las infinitas variables del alma individual, y de pronto la mirada encontró aquella sencilla grandeza de la tragedia de Edipo, esa lumbrera del teatro griego que jamás se apagara. Hay algo de revelación en ese ensanchamiento del panorama. Para nosotros, tiempo habla que psicológicamente la antigüedad se había hundido en las sombras del pasado. En los bancos de la escuela apenas podíamos contener una sonrisa irónica al calcular indiscretamente la edad de Penélope o los abundantes años que contaba Yocasta y comparar irónicamente el resultado de las tempestades trágico-eróticas de la leyenda y del drama. No sabíamos entonces, y quién lo sabe aún hoy, que la madre puede inspirar al hijo una pasión tan devoradora como inconsciente, que tal vez socave toda su vida y la trastorne trágicamente. No, en verdad la violencia del destino que avasalla a Edipo en modo alguno ha sido exagerada. La mayoría de los casos raros considerados patológicos, como el de Ninón de Lenchos y su hijo, están demasiado lejos de nosotros para que puedan proporcionarnos una impresión viva. Mas siguiendo los caminos trazados por Freud, llegamos a tener un conocimiento vivo de la existencia de estas posibilidades que, aun siendo demasiado débiles para impulsar al incesto, son empero lo suficientemente fuertes para provocar trastornos psíquicos de considerable alcance. No deja de suscitar una sublevación inicial del sentimiento moral la aceptación de semejantes posibilidades en uno mismo, ni ciertas resistencias que con harta facilidad deslumbran al intelecto y hacen imposible el conocimiento de sí mismo. Pero si logramos despojar de toda valoración emocional nuestro juicio objetivo, se salva el abismo que separa nuestra época de la antigüedad, y advertimos con asombro que Edipo sigue viviendo. No debe subestimarse la importancia de semejante impresión, pues así aprendemos que entre los conflictos elementales humanos existe una identidad que está más allá del tiempo y del espacio. Lo que estremece de terror a los griegos
sigue siendo verdad, pero solo lo es para nosotros si abandonamos una vana ilusión forjada en los últimos siglos, a saber, de que somos de otro modo, por ejemplo, más morales que los antiguos. Lo único que nos ha sucedido es que hemos olvidado que un vínculo de indisoluble comunidad nos une con el hombre de antaño. De esta suerte se abre un camino para llegar a entender el espíritu antiguo que antes no poseíamos, el camino de una íntima simpatía de una parte y de un comprender intelectual de otra. Explorando los estratos ocultos del alma propia, nos adueñamos del sentido viviente de la cultura antigua y así precisamente llegamos a conquistar fuera de la esfera propia aquel punta firme que es el único que permite una comprensión objetiva de sus corrientes. Tal es por lo menos la esperanza que nos hace abrigar el descubrimiento de la inmortalidad del problema de Edipo. Este modo de plantear el problema ha tenido ya efectos fructíferos. A ese incentivo debemos algunos intentos más o menos acertados en el sector de la historia del espíritu humano. Son los trabajos de Rinklin, Abraham, Rank, Mather y Jones, a los cuales se asocia Silverer con una hermosa investigación sobre fantasía y mitos. Otra aportación que no debemos olvidar a la psicología de la religión cristiana es la de Pfister. El móvil de estos trabajos es el esclarecimiento del problema histórico, aplicando al material histórico dado los conocimientos que hemos alcanzado acerca de la actividad del alma inconsciente moderna. Ya sería bastante importante que se demostrara tan siquiera la vasta analogía que existe entre la estructura psicológica de los residuos históricos y la de los productos individuales modernos. La analogía rige particularmente en los simbolismos, como lo demostraron Rinklin, Rank, Mather y Abraham, y luego en los distintos mecanismos de la elaboración inconsciente de los temas. Hasta ahora el investigador psicológico ha enderezado principalmente su interés al análisis de los problemas de psicología individual. Pero dada la situación actual, me parece que acabará presentándose la exigencia, más o menos indeclinable, de que se amplíe el análisis de los problemas del individuo englobando el material histórico, tal como lo intentó ya Freud en su estudio sobre Leonardo da Vinci. En efecto, del mismo modo que los conocimientos psicológicos pueden estimular la comprensión de las estructuras históricas, los materiales históricos pueden a su vez arrojar nueva luz sobre las cuestiones de la psicología individual. Estas reflexiones y otras análogas me decidieron a dedicar mayor atención a lo histórico con la esperanza de que de esa manera pueda realizar nuevos descubrimientos en cuanto a los fundamentos de la psicología. Capítulo 2. Las dos formas de pensamiento. Como se sabe, uno de los principios de la psicología analítica es que las imágenes oníricas han de entenderse simbólicamente, que no deben tomarse al pie de la letra, y sí suponerles un sentido oculto. Esta antigua idea de un simbolismo onírico no solo ha provocado crítica, sino también franca oposición. Sin embargo, para el sentido común humano nada tiene de extraordinario la idea de que el sueño posea significado, y que por consiguiente sea susceptible de interpretación. Decirlo así equivale a formular una verdad proclamada desde hace milenios, vale decir una verdad trivial. El lector sin duda habrá oído hablar de los onirorománticos de Egipto y Caldea, de José, que interpretó los sueños del faraón, de Odniet, que explicó el de Nabucodonosor, y tal vez también el libro de los sueños de Artemiodoro. En escritos de todas las épocas y pueblos se habla de sueños importantes, proféticos, anunciadores de calamidades y bonanzas que fueron enviados por los dioses. El hecho de que una opinión sea tan antigua y tan general demuestra necesariamente que de algún modo tiene que ser verdadera. Esto es, psicológicamente verdadera. Para la actitud moderna, apenas resulta concebible que un Dios existente fuera
de nosotros provoque el sueño, o que éste vaticine proféticamente el porvenir. Mas si lo formulamos psicológicamente, la antigua concepción nos resulta ya mucho más comprensible. El sueño surge de una parte del alma que no conocemos y se ocupa de la preparación del día siguiente y de sus acontecimientos. Según dice la antigua creencia, la divinidad o el demonio habla en lenguaje simbólico al durmiente y el oniroromántico tiene que encontrar la solución del enigma. Expresado en términos modernos, significa que el sueño es una serie de imágenes aparentemente contradictorias y absurdas, pero contiene un material de pensamientos que traducido arroja un sentido claro. Si supusiera que mis lectores están poco familiarizados con el análisis de los sueños, me verían la necesidad de ilustrar esa definición con numerosos ejemplos. Sin embargo, estas cosas son tan conocidas en la actualidad que es preciso ser muy parco en materia de causística de sueños, so pena de exponerse a ser aburrido. Un inconveniente especial es el hecho de que no cabe explicación alguna del sueño sin tener que relatar luego la historia de media vida del soñador. Es verdad que existen ciertos sueños y temas oníricos típicos de significado aparentemente sencillo, si se los considera desde el ángulo del simbolismo sexual. Pero es posible utilizar el análisis onírico sin por ello sacar la conclusión de que el contenido de esa suerte expresado sea asimismo de proveniencia necesariamente sexual. Según sabemos, el lenguaje tiene numerosas metáforas eróticas que se aplican a contenidos que nada tienen que ver con la sexualidad, y al contrario, el hecho de que un símbolo sea de índole sexual en modo alguno significa que también lo sea el interés que lo aplica. La sexualidad, esas emociones, pues, pueden surgir de cualesquiera situaciones de innumerables emociones, que como es sabido influyen en el lenguaje del modo más persistente. Pero no cabe identificar con la sexualidad esas emociones, pues puede surgir de cualesquiera situaciones conflictivas. Por ejemplo, también el instinto de conservación es fuente de numerosas emociones. En todo caso, muchas imágenes oníricas tienen aspecto sexual o expresan conflictos eróticos. Ello se hace particularmente patente en el tema del acto de violencia, el tema del ladrón, el bandido, el asesino o el vampiro, que aparece con frecuencia en sueños eróticos femeninos y tiene incontables variantes. El arma homicida es la lanza, la espada, el puñal, el revólver, el fusil, el cañón. La regadera y el acto de violencia es un robo, una persecución, un asalto, o alguien escondido en el armario o debajo de la cama. Otras veces se trata de animales salvajes, un caballo que precipita al suelo a la durmiente y la cosea, leones, tigres, elefantes de amenazadora trompa y serpientes en interminable ronda. Tan pronto una serpiente trepa hasta la boca, otra en cambio muerde los pechos, como la legendaria de Cleopatra. Tan pronto se complace en desempeñar el papel de la serpiente paradisíaca o se presenta con las variantes de las pinturas de Franz Stuck, cuyas imágenes de serpientes ostentan los significativos nombres del vicio, el pecado y la lujuria. De los cuadros de ese pintor se desprende un incomparable ambiente de lascivia y miedo, aunque en forma mucho menos violenta que de la encantadora poeta de Mauriac. Todo esto parece sencillo y no requiere explicación. Algo más complicado es el siguiente sueño de una joven señora. Ve el arco del triunfo de Constantino. Frente a este hay un cañón. A la derecha, un pájaro. A la izquierda, un hombre. Un disparo centellea en la boca del cañón. El proyectil alcanza a la mujer. Llega hasta su bolsillo, alojándose en su portamonedas. Ahí se queda quieto y ella aprieta el portamonedas como si adentro hubiera algo muy precioso. Entonces desaparece en la imagen y ya no ve más la boca del cañón, sobre el cual distingue la divisa de Constantino. El simbolismo sexual de este sueño es bastante notorio para provocar el asombro involuntario del ingenuo. Ahora bien, si se da el caso de que semejante conocimiento sea realmente nuevo para el soñador, significando por consiguiente la compensación
de una laguna en la desorientación de la conciencia. El sueño está prácticamente interpretado. En cambio, si esta interpretación es familiar, ya para el soñador no significa más que una repetición cuya finalidad no es manifiesta. Sueños y temas tales y otros semejantes pueden repetirse, por así decirlo, en serie, sin que en ellos quepa reconocer otra cosa, especialmente en este tipo de consideración, que lo ya conocido hasta la saciedad. De ahí que esta clase de consideración conduzca fatalmente a aquella monótona de la interpretación de la cual se quejaba el propio Freud. En semejante caso se justifica la sospecha de que el simbolismo sexual se emplea como lenguaje onírico al igual que cualquier otro. Por ejemplo, el can sueña pan, el pescador peces. También el lenguaje onírico degenera en jerga. De todos modos, constituye una excepción el caso en que se repite un motivo o todo un sueño, y ello porque nunca fue rectamente atendido. Sin embargo, para la orientación de la conciencia, habría sido importante que se hubiera descubierto la compensación por él expresada. Sea como fuera, en el caso presente se trata de una ignorancia común, o bien de una represión. Por lo tanto, prácticamente, sería posible conformarse con la interpretación sexual, sin ahondar en ciertos detalles del simbolismo que apunta más lejos. El final revela un sentido más profundo. Mas esa fase solo podría alcanzarse cuando la soñadora se haya hecho lo suficientemente consciente como para poder confesarse a sí misma la existencia de un conflicto erótico. Basten estas pocas referencias a la naturaleza simbólica del sueño. Demos aquí por aceptado que el sueño es simbólico, a fin de poder admirarlo con la seriedad necesaria. En efecto, es asombroso que la actividad psíquica consciente se entrometa un producto espiritual que en apariencia obedece a leyes tan distintas y se dirige a otros fines que la actividad psíquica consciente. ¿Por qué son simbólicos los sueños? Es decir, ¿de dónde procede esa capacidad de representación simbólica si precisamente parece que en nuestro pensamiento consciente no cabe descubrir huella alguna de ella? Examinémoslo con más detención. Tenemos una representación inicial o superior, como también suele llamársela, sin pensar en ella cada vez, antes bien, guiados solo por un sentimiento de dirección, sigamos una serie de representaciones singulares asociadas. Nada simbólico podemos hallar aquí, y sin embargo, es de esta manera como se opera todo nuestro pensamiento consciente. Si examinamos muy de cerca nuestro pensamiento en el momento en que estamos abocados a un razonamiento muy intenso, por ejemplo, la solución de un difícil problema, de repente advertimos que pensamos en palabras, que tan pronto como el pensamiento es muy intenso, nos ponemos a hablar con nosotros mismos y aún a veces anotamos por escrito el problema, o lo dibujamos para mayor claridad. Quien haya pasado largo tiempo en territorio de lengua extranjera, sin duda habrá observado que al cabo de algún tiempo comenzó a pensar en el idioma del país. En consecuencia, un raciocinio muy intenso se desarrolla, más o menos hablada en forma así, es decir, como si se lo quisiera exponer, enseñar o convencer de él a alguien. Es evidente que se dirige hacia afuera. En este sentido, el pensamiento dirigido o lógico es un pensamiento acerca de la realidad, es decir, que se adapta a la realidad, en el cual, expresándolo con otras palabras, imitamos la sucesión de las cosas objetivas y reales, de suerte que las imágenes desfilan en nuestra mente en la misma serie estrictamente causal que los acontecimientos exteriores. También se lo suele llamar pensamiento con atención dirigida. Tiene además la particularidad de que fatiga y en consecuencia solo puede funcionar durante lapsos más o menos cortos. Toda nuestra tarea vital tan costosa es adaptación al ambiente. Parte de ella es el pensamiento dirigido, que para expresarlo en términos biológicos no es más que un proceso psíquico de asimilación que como toda tarea vital provoca un agotamiento proporcional. La materia con que pensamos es el lenguaje y el concepto verbal.
cosa que desde siempre no ha sido más que fachada y puente, y que solo tiene una única razón de ser, la comunicación. Mientras nuestro pensar es dirigido, pensamos para otros y hablamos a otros. El lenguaje es originalmente un sistema de signos emocionales e imitativos que expresan espanto, temor, ira, amor, etc. O bien imitan los ruidos de los elementos, el correr y murmullo del agua, el radar del trueno, el rugido del viento, los sonidos del mundo animal, etc. Y por último, los sonidos que representan una combinación del sonido de la percepción y del de la reacción afectiva. Aún en los lenguajes más o menos modernos se conservan multitud de residuos onomatopéyicos, por ejemplo, sonidos para el movimiento del agua. En alemán, Ratuchen, Rielsen, Rain, Rinnen, Rennen. En inglés, to rush, river. En italiano, Ruscello. En francés, ruisseau, rivière y roussière. En español, arroyo, río. Los pensamientos son las sombras de nuestras sensaciones, siempre más oscuros, más simples que éstas, dice Nietzsche. Lotze se expresa al respecto en los siguientes términos: el pensamiento abandonado a las leyes lógicas de su movimiento vuelve a coincidir con el orden de las cosas, al final del camino que él ha recorrido regularmente. El extravagante filósofo Johann Georg Hamann llegaba al extremo de identificar razón y lenguaje. En Nietzsche, la razón, llamada metafísica del lenguaje, sale peor librada aún. El que más lejos va es Mattner. Para él no existe pensamiento sin lenguaje y pensar es solamente hablar. Más plausible es su idea del fetichismo de la palabra, imperante en la ciencia. Originalmente, pues, el lenguaje no es otra cosa que un sistema de signos o símbolos que designan eventos reales o su repercusión en el alma humana. Forzoso es suscribir las palabras de Anatole France cuando dice: ¿y qué es pensar? ¿Y cómo se piensa? Pensamos con palabras, solo esto es sensato y nos conduce a la naturaleza. Reflexionad, un metafísico no dispone para erigir el sistema del mundo más que del grito perfeccionado de los monos y los perros. Lo que llama especulación profunda y método trascendente consiste en disponer de modo arbitrario las onomatopeyas que gritaban el hambre, el miedo y el amor en las selvas primitivas. Y a esas onomatopeyas se han asociado poco a poco significaciones que se creen abstractas cuando únicamente son la pálida transmisión de aquellas. No temáis que esa sucesión de gritos extinguidos o debilitados que componen un libro de filosofía nos enseñen bastante sobre el universo para que ya no podamos vivir en él. Así pues, aunque fuéramos los pensadores más solitarios y retraídos, nuestro pensamiento dirigido no es más que la fase previa de un llamamiento a los compañeros para decirles que se halló agua fresca, que se dio muerte al oso, que se acerca una tempestad o que los lobos rondan el campamento. Una acertada paradoja de Abelardo que proféticamente expresa la limitación humana de la complicada tarea de nuestro pensar, dice: el lenguaje es producido por el pensamiento y produce el pensamiento. Un sistema de filosofía, por abstracto que sea, no constituye, pues, un punto a medios y fines, otra cosa que una combinación sumamente artificiosa de originarios sonidos naturales. De ahí el anhelo de un Schopenhauer, de un Nietzsche, a ser reconocidos y entendidos, la desesperación y amargura de su soledad. Por cierto, cabe esperar que un hombre genial fuera capaz de nutrirse de la grandeza de su propio pensamiento y renunciar al cómodo aplauso del instinto que él desprecia. Pero está sometido al poderoso impulso del instinto gregario. Su buscar y su hallar, su llamamiento se enderezan ineluctablemente al rebaño y es preciso que sean oídos. Cuando hace un instante decía yo que el pensamiento dirigido es un pensamiento verbal, invocando el ingenioso testimonio de Anatole France,
como prueba decisiva en pro de mi acerto, pude producir fácilmente la errónea impresión de que pretendía que realmente el pensamiento dirigido era siempre mera palabra. Eso sería ir demasiado lejos. El lenguaje debe entenderse más bien en una acepción más amplia, que por ejemplo el habla, que no es ni más que la emisión del pensamiento formulado, susceptible de comunicación. De lo contrario, el sordomudo debería verse sumamente limitado en su capacidad de pensar, y no ocurre así, pues aunque privado del habla, tiene también su lenguaje. Históricamente es el lenguaje de ideas, o dicho con otras palabras, el pensamiento dirigido es un descendiente de las palabras primarias. El mismo hecho psíquico puede expresarse de diversas maneras en diferentes idiomas. De ahí se deduce la existencia de un pensamiento supraverbal. No cabe duda de que semejante pensamiento existe, llámesele hipológico, como Erdmann, o verbal, como Jodi, pero no es pensamiento lógico. Mi concepción concuerda con las notables aserciones de Baldwin, que transcribió a continuación. El tránsito desde el sistema de ideas que preceden al juicio al sistema del juicio es exactamente igual que el paso de un saber que tiene sanción social a aquel que puede prescindir de la misma. Los conceptos utilizados en el juicio son aquellos que fueron elaborados ya en sus premisas e implicaciones por la actividad del trato social. De esta suerte, el juicio personal, educado en los todos de la retribución social, disciplinado por la interacción con su mundo social, proyecta de nuevo su contenido en el mundo. Dicho con otras palabras, la base de todo movimiento que conduzca a la afirmación del juicio individual, el nivel desde el cual se utiliza la nueva experiencia, está ya y a cada momento socializada, y es precisamente este movimiento lo que reconocemos en el resultado efectivo como sentimiento de adecuación o carácter sinonímico del contenido que se expresa. Como veremos, el pensamiento se desarrolla en lo esencial a base de un todo de ensayo y error, de experimento, en el cual los contenidos se utilizan como si realmente tuvieran un valor más elevado del que hasta aquí se les haya reconocido. El individuo debe recurrir a sus propias ideas, a su saber establecido, a sus juicios fundados para incorporar sus nuevas construcciones imaginativas. Instala sus ideas esquemáticas en términos de la lógica o problemáticamente, es decir, condicionalmente, disyuntivamente, lanza al mundo como si fuera verdadera una opinión que es aún la suya propia, personal. Todo método de descubrimiento procede. Ahora bien, como no dispone sino del lenguaje corriente, solo puede emplear significaciones que son ya propiedad de su uso social y convencional. De ahí que el lenguaje se desarrolle exactamente igual que el pensamiento. Su significación es personal y también social. El lenguaje es el catálogo del saber heredado, la crónica de las conquistas nacionales, el área donde se guardan todas las adquisiciones logradas por el genio de los individuos. El sistema de modelos sociales formado de este modo refleja los procesos de juicio de la raza y a su vez se convierte en semillero del juicio de las nuevas generaciones. En su mayor parte, la educación del yo, que somete a la base fundada del juicio sano, la inseguridad de la reacción personal frente a hechos y representaciones, se opera mediante el lenguaje. Cuando el niño habla, somete al mundo indicaciones para la fijación de un significado general y común. La acogida que se le dispense confirma o rechaza su proposición, pero en ambos casos extrae de ello una enseñanza. La próxima aventura del pequeñín o se producirá luego de una fase de saber en que ya es más fácil cambiar lo nuevo por la moneda corriente del trato real. Lo que aquí es preciso observar no es tanto el mecanismo exacto del intercambio, la transposición mediante la cual se asegura este beneficio,
cuando la educación en el juicio resultante de su continua utilización, porque en cada caso particular el juicio eficaz es también el juicio común. Vamos a mostrar ahora que ese juicio se obtiene mediante el desarrollo de una función cuya gestación es directamente ad hoc, directamente con vistas a la experimentación social, mediante la cual se fomenta al principio el propio tiempo, la competencia personal, la función del lenguaje. El lenguaje es, pues, el instrumento tangible, real e histórico de la evolución y conservación, de la significación psíquica. Constituye un testimonio y prueba excelentes de la coincidencia del juicio personal con el social. En él, la significación sinónima juzgada como adecuada pasa a ser significación social, que se considera socialmente generalizada y reconocida. Como vemos aquí, Baldwin destaca a tal punto la influencia del lenguaje sobre el pensamiento, cuestión capital esta tanto desde el punto de vista subjetivo, intrapsíquico, como desde el objetivo, social, que verdaderamente no puede uno dejar de preguntarse si al fin y al cabo, Mautner, totalmente escéptico en punto de la independencia del pensamiento, no tendrá razón al afirmar que el pensamiento es lenguaje y nada más que lenguaje. Baldwin, es cierto, se expresa en términos más cautelosos y reservados, pero resulta claro que se pronuncia en favor de la primada del lenguaje. El pensamiento dirigido, o como también podríamos denominarlo el pensamiento verbal, es el instrumento notorio de la cultura. Y seguramente no nos equivocaremos si decimos que la formidable labor educativa que los siglos proporcionan al pensamiento dirigido provocó, precisamente mediante el peculiar desenvolvimiento del pensamiento desde lo subjetivo, individual hasta lo objetivo social, la capacidad de adaptación del espíritu humano a la cual debemos la ciencia y la técnica modernas. Ese fenómeno absolutamente sin par en la historia universal. A menudo intrigó a diversos pensadores el hecho de que los antiguos, no obstante sus conocimientos sin duda elevados en los sectores de las matemáticas, la medicina y la materia, y su incomparable destreza artística, jamás pudieran pasar del diletantismo a la verdadera técnica en el sentido actual, por ejemplo, a los principios de las máquinas sencillas. A eso cabe replicar que los antiguos, con excepción de unos pocos espíritus esclarecidos, eran totalmente incapaces de interesarse en los cambios de la materia inanimada al punto de poder reproducir artificialmente sus procesos naturales, único medio que hubiese podido ponerlos en posesión de las fuerzas de la naturaleza. No estaban entrenados en el pensamiento dirigido. El secreto del desarrollo de la cultura es la movilidad y la facultad de desplazamiento de la energía psíquica. El pensamiento dirigido de nuestros días es una adquisición más o menos moderna de que carecieron las épocas anteriores. Llegamos así a otra cuestión. ¿Qué ocurre cuando pensamos en forma no dirigida? Pues que entonces le falta a nuestro pensamiento la presentación superior y el sentimiento de dirección que de ella emana. Ya no imponemos a nuestros pensamientos un itinerario determinado, sino que los dejamos flotar, hundirse o subir por su propia densidad. Sextin Kippe, el pensamiento, dice, es una especie de actividad interior de la voluntad, cuya falta conduce necesariamente a un juego automático de representaciones. James considera que el pensamiento no dirigido o meramente asociativo es el más común. Al respecto, se expide en los términos siguientes. Nuestro pensamiento se compone en gran parte de series de imágenes, una de las cuales provoca la otra, en una especie de ensoñación pasiva, de la cual probablemente son capaces también los animales superiores. Esta clase de pensamientos conducen, pero, a conclusiones razonables, tanto de índole teórica como práctica. Por lo general, los términos reunidos por azar en esta clase de pensamiento irresponsable son concretos, empíricos, nunca abstractos. Para completar estas determinaciones de William James, agreguemos que ese pensamiento se desenvuelve sin fatiga, abandonando pronto la realidad para perderse en fantasías del pasado y del futuro. En este caso cesa el pensamiento verbal. La imagen sigue a la imagen, el sentimiento al sentimiento,
una tendencia que todo lo crea y ordena, no como es realmente, sino como tal vez se desearía que fuese. Se impone cada vez más claramente. El material de ese pensamiento que se aparta de la realidad solo puede ser, claro está, el pasado con sus miles de recuerdos. El lenguaje corriente denomina soñar a este pensamiento. Quien se observe a sí mismo atentamente encontrará acertada la terminología del lenguaje corriente. Casi todos los días podemos experimentar cómo, al dormirnos, nuestras fantasías se entretejen en sueños de suerte. No es demasiado grande la diferencia entre los sueños diurnos y nocturnos. Hay pues dos formas de pensamiento, el dirigido y el deseo fantasioso. El primero sirve para que nos comuniquemos mediante elementos lingüísticos. Es laborioso y agotador. El segundo, en cambio, funciona sin esfuerzo, como si dijéramos espontáneamente con contenidos inventados, y es dirigido por motivos inconscientes. El primero adapta la realidad y procura obrar sobre ella. El segundo, por el contrario, se aparta de la realidad, libera tendencias subjetivas y es improductivo, refractario a toda adaptación. Señalé antes que la historia enseña que el pensamiento dirigido no siempre estuvo tan desarrollado como lo está ahora. En nuestros días se encuentra su mejor expresión en la ciencia y la técnica. Ambas deben su existencia a una enérgica educación de este pensamiento dirigido. En aquella época, en que por vez primera algunos pocos precursores de la cultura actual, como el poeta Petrarca, adquirían cierta comprensión de la naturaleza, nuestra ciencia tenía un equivalente. Hallamos también aquel pensamiento supraverbal puramente imaginativo que se manifiesta en imágenes y sentimientos inefables. Cabe formarse cierta idea al respecto cuando se trata de penetrar en las pobres y confusas expresiones verbales de esos enfermos. ¿Cuántas veces verifiqué que experimentan una pena intensísima al tratar de formular sus fantasías en palabras humanas? Una paciente muy inteligente que me traducía fragmentariamente sus fantasías me decía a menudo: yo, con toda exactitud de que sé de qué se trata, lo veo y siento todo, pero me es totalmente imposible encontrar palabras para ello. En términos se expresa James y dice: el pensamiento raciocinante posee valor productivo, mientras que el pensamiento empírico, meramente asociativo, es sólo reproductivo. Pero este juicio no es del todo satisfactorio. Es verdad que el fantasear es primordial e inmediatamente improductivo, es decir, inadecuado y por ende símil a los efectos de su aprovechamiento nítico. En cambio, a largo plazo, precisamente, la fantasía juguetona revela la misma fuerza y contenidos creadores que los sueños. Por lo general, esos contenidos no pueden conocerse sino justamente por medio del pensamiento pasivo, asociativo y fantástico. El único éxito que aguardaba al pensador era el triunfo retórico, con la controversia y no con una transformación visible de la realidad. Los temas intelectuales que preocupaban eran a menudo asombrosamente fantásticos, discutiéndose cuestiones como las siguientes: ¿cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? ¿Habría podido Cristo realizar su obra de redención si hubiese venido al mundo en forma de guisante? Etcétera. El que semejantes problemas, entre los que figuraban principalmente metafísico del conocimiento de lo incognoscible, pudieran germinar en un espíritu, da que pensar en cuanto a este último, que imaginó cosas que para nosotros constituyen el colmo de lo absurdo. Nietzsche, sin embargo, presintió algo del oculto fondo de esos fenómenos cuando habló de la espléndida tensión del espíritu creador. Históricamente, la escolástica, que tuvo a su servicio hombres de prodigiosa capacidad intelectual, como Tomás de Aquino, Duns Scoto, Abelardo, Guillermo de Ockham, etc., es la madre del espíritu científico moderno. Y en un futuro más lejano se verá claramente cómo y dónde la escolástica sigue enviando todavía las vivientes corrientes subterráneas a la ciencia de nuestros días. La escolástica es esencialmente
una gimnasia dialéctica que dotó a la palabra, símbolo del lenguaje, de un significado absoluto tal que acabó adquiriendo aquella sustancialidad que los últimos tiempos de la antigüedad solo mediante una valoración mística habían logrado otorgar a sus logos. La gran hazaña de la escolástica fue haber establecido sólidamente las bases de la sublimación intelectual, condición sine qua non del espíritu científico y de la técnica modernos. Si nos remontamos aún más allá en la historia, lo que en la actualidad denominamos ciencia, se deshace en una vaga niebla. El espíritu creador de cultura se afana incesantemente por suprimir todo lo subjetivo de la experiencia y hallar fórmulas que proporcionan a la naturaleza y a sus fuerzas la expresión mejor y más idónea. Sería ridícula e injustificada presunción pretender que somos más enérgicos e inteligentes que los antiguos. Es el acervo de nuestro saber lo que ha aumentado, no nuestra inteligencia. De ahí que frente a ideas nuevas seamos exactamente tan miopes e incapaces como los hombres de las más oscuras épocas de la antigüedad. Se ha enriquecido nuestro saber, mas no nuestra sabiduría. El centro de gravedad de nuestro interés se ha desplazado por completo hacia la realidad material. La antigüedad, en cambio, tendía hacia un pensamiento de tipo más imaginativo. En el espíritu antiguo todo está impregnado aún de mitología, a pesar de que la filosofía y la incipiente ciencia de la naturaleza indiscutiblemente habían ya cumplido una labor de ilustración. Desgraciadamente en la escuela solo nos dan una pobre idea de la riqueza y de la intensidad vital de la mitología griega. Toda la energía y el interés que el hombre moderno invierte en la ciencia y en la técnica consagraban el antiguo a su mitología. Es su afán creador el que explica los desconcertantes cambios, las transformaciones caleidoscópicas, los reagrupamientos sincretísticos y los incesantes remozamientos de los mitos del ámbito cultural griego. Nos movemos aquí en un mundo de fantasías que, poco preocupadas por la marcha externa de las cosas, manan de una fuente interna y producen variadísimas figuras, a veces plásticas, a veces esquemáticas. Esta actividad del espíritu de los primeros tiempos ya en la antigüedad obraba por antonomasia artísticamente. Parece que la finalidad del interés estribaba no en captar objetiva y exactamente el cómo del mundo real, sino en adaptarlo estéticamente a fantasías y esperanzas subjetivas. Entre los hombres de la antigüedad muy pocos fueron los que conocieron el frío y la decepción que la idea de infinitud de Giordano Bruno y los descubrimientos de Kepler trajeron a la humanidad moderna. Para la ingenua antigüedad el sol era el gran padre del cielo y del mundo, y la luna la madre fecunda. Cada cosa tenía su demonio, es decir, estaba animada, y era igual a un hombre o a su hermano, el animal. Todo era antropomórfico o teriomórfico, hombre o animal. Incluso el disco solar había sido dotado de alas o pies para hacer sensible su movimiento. Así surgió una imagen del mundo harto alejada de la realidad, pero que correspondía cabalmente a la fantasía subjetiva. No es preciso extenderse mucho para demostrar que el pensamiento del niño es muy similar al mitológico. Anima sus muñecos y sus juguetes en general, y en niños dotados de fantasía no es difícil observar que viven en un mundo maravilloso. Como sabemos, en el sueño se manifiesta un pensamiento ansioso, haciendo caso omiso de las conexiones reales de las cosas, se ensambla en lo más heterogéneo, y un mundo de imposibilidades suplanta al de la realidad. Según Freud, lo que caracteriza el pensamiento de la vigilia es la progresión, es decir, la marcha de la excitación mental desde el sistema de percepción interna o externa, pasando por la labor asociativa endopsíquica hasta el acto motor final, esto es, la inervación. En el sueño ocurriría lo contrario, regresión de la excitación mental desde lo preconsciente o inconsciente hasta el sistema de percepción, a lo cual debe el sueño su carácter de representación sensible.
o que puede llegar hasta la nitidez de una alucinación. El pensamiento onírico se mueve pues hacia atrás, hacia las materias primas del recuerdo. El ensamblaje de los pensamientos oníricos se disuelve en la regresión de la materia prima. Pero la reanimación de percepciones originarias es solo uno de los lados de la regresión. El otro es la regresión al material de recuerdos infantiles, que desde luego puede concebirse a sí mismo como regresión a la percepción originaria, pero que a causa de su importancia e independencia merece mención aparte. Esa regresión puede calificarse perfectamente de histórica. En este aspecto, el sueño, según Freud, podría describirse también como una reminiscencia transformada por su transferencia al presente. La escena originaria no logra imponer su renovación. Tiene que contentarse con reaparecer como sueño. Según la concepción de Freud, es propiedad esencial del sueño que éste elabore un material de recuerdos que las más de las veces se remonta a la infancia, es decir, que lo aproxima al presente o lo traduce al lenguaje de éste. Pero como la vida psíquica infantil es sobre todo de tipo arcaico, esa última particularidad es sobremanera frecuente en el sueño. Freud llama expresamente la atención sobre esta circunstancia. Realizando sus deseos por un breve camino regresivo, nos conserva el sueño una muestra del funcionamiento primario del aparato psíquico, funcionamiento abandonado luego por inadecuado al fin. Aquello que dominaba en la vigilia cuando la vida psíquica era aún muy joven e inhábil, aparece ahora confinado en la vida nocturna, del mismo modo que las armas primitivas de la humanidad. El arco y la flecha han pasado a ser juguete de los niños. Estas reflexiones nos sugieren que podamos trazar un paralelo entre el pensamiento mitológico de la antigüedad y el pensamiento similar de los niños, de los primitivos y del sueño. Tal asociación de ideas no nos es estrafalaria o extraña, la conocemos por la anatomía comparada y la genética, que nos muestra cómo la estructura y funcionamiento del cuerpo humano se forman a través de una serie de transformaciones embrionarias que corresponden a transformaciones análogas en la historia de la especie. En la vida psicológica también la ontogénesis correspondería a la filogénesis. El pensamiento infantil en la vida psíquica del niño, así como en el sueño, no sería más que una repetición de anteriores etapas del desarrollo. Nietzsche adopta un punto de vista muy notable a este respecto. Durmiendo y en sueños rehacemos toda la tarea de la humanidad primitiva. Ya vimos antes que Freud, fundándose en el análisis de los sueños, había llegado a un punto de vista similar con respecto al pensamiento onírico arcaico. Ahora bien, desde ahí basta ver en el mito un pariente del sueño como media un paso breve, cosa que Freud vela bien al formular la conclusión siguiente. La investigación de esas formaciones de la psicología de los pueblos, en modo alguno está terminada, pero resulta totalmente probable, por ejemplo, que los mitos correspondan a residuos desfigurados de fantasías deseosas de naciones enteras, sueños secretos de la joven humanidad. Igualmente Rank califica al mito de sueño colectivo del pueblo. Ricklin, por su parte, destacó el mecanismo onírico de los cuentos, y Abraham se expresa de la manera siguiente. Dice, el mito es un fragmento de la superada vida anímica infantil del pueblo. Y de esta suerte el mito es un vestigio de la vida anímica infantil del pueblo, y el sueño es el mito del individuo. Por lo tanto, se impone en forma casi automática la conclusión de que la época que creó los mitos pensaba de la misma manera que hoy lo hace el sueño. Se descubren fácilmente en los mitos rudimentos de mitos en formación, fantasías consideradas como reales, de donde se desprende a veces un aroma histórico. Sin embargo, detrás de la afirmación de que el mito procede de la vida anímica infantil del pueblo, hay que colocar un gran signo de interrogación.
pues es lo más adulto que ha producido la humanidad primitiva. Aquellos antepasados del hombre provisto de bronquios en modo alguno eran embriones, sino animales plenamente desarrollados. Y así también el hombre que vivía y pensaba en el mito era una realidad adulta y no un niño de 4 años. El mito, en efecto, no es un fantasma infantil, sino un importante requisito de la vida primitiva. Cabe que se formule la objeción de que las inclinaciones mitológicas de los niños son inculcadas por la educación. La objeción es ociosa. ¿Acaso los hombres se desprendieron jamás del mito? Todo hombre tuvo ojos y sentidos para advertir que el mundo es inerte, frío e infinito, y todavía nunca vio un Dios cuya existencia habría sido exigida por una necesidad empírica. Por el contrario, para formular aquellos contenidos de fe cuya absurdidad hacía resaltar ya Tertuliano, se necesitaba el más intenso apremio interior, que sólo puede explicarse por la fuerza irracional del instinto.